Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. La sabiduría de saber sacar lo nuevo y lo antiguo. La imagen de la serpiente de bronce se vuelve signo premonitorio de la salvación que Cristo nos trae. Jesús recuerda a Nicodemo que Dios quiere nuestra salvación y la cruz será expresión sublime de un amor incondicional que se entrega. La celebración de la fiesta de la exaltación de la cruz es una oportunidad de renovar la mirada, abrir el corazón y asumir los desafíos de la vida. Hoy en México celebramos esta fiesta, aunque la fiesta la iglesia la celebra el 14 de septiembre, sin embargo, en México también se celebra este día. Y con ello también se celebra y se conmemora a todos los hombres y mujeres que se dedican al área de la construcción, a esta profesión, a este oficio que tiene que ver con la construcción de las ciudades, con la renovación de los lugares donde habitamos y que genera lugares y espacios dignos para el ser humano, hijo de Dios. Como los santos podemos abrazar la cruz para dejarnos impregnar por el amor que salva, cura y da vida. Y en cada una de nuestras muertes cotidianas, libremente aceptadas por amor, se va produciendo una mayor simplificación y unificación de la vida, liberando el corazón de quejas estériles, de angustias sin sentido y de fantasías infecundas. Que abrazar la cruz de Cristo nos haga capaces de compartir otras cruces que nos hagan salir de nuestros egoísmos y propios intereses y sepamos cuidar y contener con gestos, acciones y palabras que abran a la esperanza y a la vida. Pero, ¿por qué? Dice la primera lectura, nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto. Es lo que el pueblo de Israel, un pueblo de cabeza dura, rebelde, le reclama a Dios. El relato del libro de los Números describe un episodio tremendo, pero no tenemos que ir tan lejos históricamente hablando, y tenemos que escandalizarnos, porque muchas veces nosotros hemos actuado con rebeldía, reclamándole a Dios nuestros propios errores, las consecuencias de ellos, y le hemos dicho al Señor: ¿por qué has permitido esto? ¿Pero cómo? Si tú eres el que has querido hacerlo, tú y yo, actuando en una libertad mal entendida, hemos hecho lo que nos place y nos hemos apartado del plan de Dios y nos hemos convertido en reos del demonio y de la muerte. Por ello esta historia es como si se repitiera, y por ello el pueblo está extenuado bajo el monte Or y se dirige hacia el Mar Rojo. De nuevo, se encuentran en una situación muy complicada, sin pan y sin apenas agua. Además, es el propio Yahvé el que envía serpientes venenosas que están acabando con muchas de las vidas de aquellas pobres gentes. A duras penas consiguen sobrevivir. Tampoco las autoridades les facilitan las cosas. El rey de Edom no les permite atravesar su territorio y el de Arad, cuando los ve acercarse, les ataca a espada. Por si fuera poco, están tristes, pues a Aarón, que hacía de mediador junto a Moisés, acaba de morir en el monte Or. El panorama es desolador. El pueblo parece reaccionar, no abandona y pide a Moisés que ejerza de intermediario una vez más por ellos ante Yahvé. Se sienten solos y abandonados, como tal vez tú y yo nos hemos sentido a lo largo de nuestra vida en algunos momentos, cuando no hay trabajo, cuando no hay comida, cuando hay problemas, cuando no hay salud, cuando existen conflictos en la familia, cuando hay problemas sociales, inseguridad, pobreza, corrupción, etc.
pero le hemos pedido a Dios con confianza, nos hemos acercado como un niño a su Padre con humildad para pedirle que nos ayude, o hemos querido reclamarle, exigiéndole que nos dé lo que según nosotros necesitamos, porque así tiene que ser de esa manera. Los posibles remedios, salidas y alivios vendrán de la mano de una acción: mirar, y al hacerlo sanarán y se salvarán de la muerte. Mirar la serpiente elevada. Así nosotros miraremos a Cristo levantado en la cruz. Al leer este relato nos vienen a la cabeza los otros éxodos atroces a los que están sometidos pueblos enteros en estos momentos. Nos acordamos de sus expulsiones, de sus hambres y de sus lugares donde malviven hacinados en esos campos, como antiguamente durante la Segunda Guerra de Concentración. Esos campos hoy se convierten en personas refugiadas y anónimas. Se desdibujan sus pasados y es complicado soñar con futuros en medio de ciudades destruidas totalmente. La Franja de Gaza, Ucrania y tantos cristianos perseguidos en América Latina y en otras partes del mundo. Estas son las serpientes que envenenan sus vidas: guerra, persecución, hambre, falta de trabajo, totalitarismos. Y parece que hoy, al igual que en tiempos de Moisés, el Dios de la sabiduría vuelve a preguntarnos hacia dónde estamos mirando como comunidades predicadoras, como comunidades cristianas, como comunidades religiosas, como comunidades parroquiales, como familias, como instituciones educativas y de gobierno, como iglesia o como ciudadanía comprometida políticamente. Ha de ser levantado en alto para que los que creen tengan vida eterna. Los textos bíblicos no son sencillos, por ello tampoco lo son las respuestas. La dificultad no reside tanto en su complicación, sino en la necesidad de ser contestadas a fuerza de tiempo. No parece que los tiempos evangélicos se construyan con síes o noes rápidos. Estas respuestas necesitan aquilatarse a medida que lo hacen también nuestras vidas. Por ello, parece que surgen en la noche, que es casi como decir a tientas, y desde quien no tiene todas las certezas a mano. Algo así debió sucederle a Nicodemo, que, a pesar de ser un hombre culto y formado, se encuentra con alguien que despierta su curiosidad al pedirle otro tipo de sabiduría. ¿Cuál sabiduría? No entiende. Se trata de aquel conocimiento que nace de la duda, del oscuro. Como Nicodemo, nosotros tenemos y tememos también ser juzgados por nuestros semejantes, hermanos y hermanas de comunidad, y por nuestras propias creencias asentadas. Quizá como él también dudemos al acercarnos a otras autoridades, a otros saberes distintos, porque no es lo que se espera de nosotros. Tememos acercarnos a la sabiduría que viene de lo alto, Jesucristo, y no a las que ofrece el mundo, porque son sabidurías de oscuridad, falacias. Sin embargo, el Evangelio joánico nos invita a mirar a lo alto, a cuestionar aquello en lo que siempre hemos creído. La llamada es descubrir cuánto tiene aún de demasiado humano y cómo podríamos acercarnos a hacer obras sabias, libres y amorosas, a dejarnos terminar por el Hacedor de nuestras vidas. Jesús señala, apunta, empuja en medio de la noche para que hagamos nuestro propio discernimiento, sabiendo del contraste que ofrecen las luchas y las sombras, crisis y dificultades. Esta es nuestra tarea, aprender a mirar una y otra vez, porque mirando educamos nuestra vida y la orientamos hacia el que fue elevado no solo en la cruz, sino en la luz de la Pascua. De este modo, abrió a la humanidad un camino de posibilidades más amplias, donde la justicia tuviera un sabor compasivo. Aprender a mirar es hacerlo especialmente sobre los cuerpos. Un hombre fue clavado en una cruz y su cuerpo se convirtió en alimento salvador en torno a una comunidad que celebra, de ese modo, su salvación. Pero aún vivimos en tinieblas y nos estremecemos cuando los cuerpos de las mujeres siguen estando colgados en muchas cruces patriarcales y sobre todo en muchas cruces que las excluyen de la vida laboral, de la vida social.
de la vida política, de la vida religiosa, cuando muchos cuerpos cuelgan en las concertinas ordenadas por nuestros gobiernos, o cuando pueblos enteros están siendo exterminados por cruces llamadas ébola, hambre, sida o terrorismo de Estado, como sucede en Gaza, y cuando otras muchas cruces provienen del clericalismo que excluye la participación de muchas mujeres. El amor crucificado es glorificado. El diálogo con Nicodemo es una de las estampas más significativas del Evangelio de Juan. Nicodemo, desde su noche, viene, según el evangelista, a encontrarse con Jesús. ¿Por qué? Habría que pensar en el trasfondo de la comunidad joánica, así como en el acercamiento de algunos judíos a los cristianos, para poder entender esta escena. Hubo enfrentamientos muy fuertes entre judíos y cristianos, y esto se refleja en este evangelio. Pero también hubo judíos que, con toda su carga religiosa y su tradición, querían buscar la verdad, la luz, el agua viva, el nuevo maná. Los israelitas en el desierto protestaban contra el maná y vinieron serpientes. Estos conceptos teológicos son muy propios del Evangelio de Juan. En concreto, los versículos 13 al 17 corresponden a una reflexión teológica sobre palabras de Jesús que tienen una carga soteriológica significativa. Me refiero a una carga salvífica importante, densa. Aquí se ha querido ir más allá de lo que el mismo Jesús pudo decir en su vida histórica, porque no podemos olvidar que este evangelio se construye con una ideología soteriológica salvífica que se pone de manifiesto desde la misma presencia de Jesús en la encarnación. Jesús es el revelador de la salvación, y quien se encuentra con Él y cree en Él, se encuentra con la vida. El texto además intenta superar la escena religioso-culturalista de la primera lectura tomada del libro de los Números en el capítulo 21, versículo 8. Ahora los hombres no tienen que mirar a una serpiente elevada, sino al trono de la cruz, donde ha sido elevado el Hijo del Hombre, el que ha muerto por todos, para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora la salvación no queda en mirar a un animal venenoso, por mucho simbolismo que tuviera en la antigüedad y en la Biblia. En la cruz está el Hijo del Hombre, el abrasador. Es una cruz que los hombres han levantado para quien revelaba a Dios de una forma nueva e inaudita. Y esto lo explica la teología joánica como amor de Padre al mundo. Es probablemente la afirmación soteriológica salvífica más decisiva de estas palabras del Evangelio. El Hijo de Dios ha venido entregado por el Padre para salvar al mundo. El mundo en San Juan son los hombres que no aceptan el proyecto salvífico de Dios. Bien, pues ese Dios no odia al mundo, sino que lo ama, y así lo demuestra en el misterio de la entrega del Hijo. Podríamos atrevernos a decir que el texto evangélico de hoy es una versión joánica del himno de la carta a los Filipenses, ni más ni menos, con un trasfondo distinto, pero que viene a una misma verdad. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.